Bienvenidos a una emisión más de Tertulia Digital. Mi nombre es Clarisa Camargo y en esta ocasión me siento muy contenta de presentar un gran acervo que tenemos en música y músicos de Oaxaca, que es una investigación de tipo documental, bibliográfica y sobre todo fotográfica, y vienen a presentarla su autor y su coautora. Bueno, a mi izquierda tenemos al doctor Gonzalo. Él es Gonzalo Sánchez Santiago, es etnomusicólogo por la Facultad de Música de la UNAM, maestro en Antropología Social por el CIESAS y doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y a mi derecha tenemos a María de la Paz Gómez Miranda. Ella es egresada de la licenciatura en Historia del Arte de aquí, de Oaxaca, de la Benemérita Universidad Autónoma. Y bueno, ha participado en distintos coloquios, en distintos proyectos, y en este momento pues vienen como a hablarnos un poco del preciosísimo catálogo sobre músicos y música de Oaxaca de los siglos XIX al XX, ¿no? Es como un acervo muy interesante y bueno, ya vamos a platicar un poquito más a fondo de cómo fue este proceso. Para empezar, doctor Gonzalo, quisiera yo preguntarle pues un poco cómo es que surge este proyecto. Pues llegamos a él de manera un poco indirecta porque originalmente el proyecto está enfocado a un archivo en específico, un archivo musical de la población de Santa Catarina y Minas, muy cercana aquí a Oaxaca. El proyecto consistía en hacer la catalogación de los documentos musicales, de hacer transcripciones, una selección de las piezas mejor conservadas y pedirle a una banda que tocara esas piezas, ¿no? Pero nos interesaba no solamente quedarnos con la información que hay en el archivo, sino también contextualizarla, es decir, qué estaba pasando en Oaxaca, o en la comunidad, en este caso en Santa Catarina Minas, como en esos momentos que son finales del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, y veíamos que había poca información en la literatura. Entonces por eso decidimos meternos a hacer una búsqueda en los archivos, ¿no? Primero los archivos documentales, como para ver el movimiento de cosas como compra-venta de instrumentos musicales, ¿no? Ya nos empezaba a dar un bosquejo de esa gran dinámica que había en términos musicales. Y eso nos fue llevando a los archivos fotográficos, ¿no? Porque decimos, bueno, seguramente tiene que haber por ahí alguna imágenes que tengan que ver precisamente con este contexto, ¿no? Y es así que fuimos conociendo acervos importantes como el de la Fundación Bustamante Vasconcelos, como el álbum de la familia Hamilton, la Fototeca Nacional, entre otros, ¿no? Mari, platícanos un poco cómo fue tu proceso dentro de tú fuiste becaria para este proyecto de investigación, y cómo fue tu proceso, cómo te integras, cómo eliges participar y cuál fue tu participación en este proyecto. Bueno, pues hace unos momentos te comentaba que yo llevé en la licenciatura la materia de Historia de la Música, es ahí donde conozco a Gonzalo y al doctor Sergio Navarrete. Y bueno, era una de las materias que a mí en lo personal me interesaba mucho porque principalmente música no vimos absolutamente nada hasta ese momento, o en algunas clases, pero era muy breve, entonces hacía falta, ¿no? Esa parte en el arte, al menos en mi formación y sobre todo aquí en Oaxaca. Y ya como para finalizar, pues Gonzalo me invitó a su proyecto, Papit, de Santa Catarina Minas, y pues a mí me emocionó mucho y por supuesto dije que sí. ¿Y tú tocas algún instrumento? ¿Tienes algún vínculo directo con la música que te haya como conectado con esta materia? Pues no toco un instrumento, en algún momento lo que me interesaba era el canto, pero siempre fue como la música algo que siempre tuve ese interés de acercarme.
no tuve en ningún momento como la oportunidad de saber desde dónde, y ya fue aquí, ¿no? Como que le comentaba en muchas ocasiones a Gonzalo, ¿no? Es que, bueno, en tales materias me hubiera gustado que nos hablaran, ¿no? En los periodos del arte, sobre la música, como que quedaba algo ahí, era mucho más visual la formación y la música quedaba muy pues de lado principalmente, y luego aquí en Oaxaca pues la cultura musical es muy rica, de donde es mi mamá hay orquestas, y bueno, aquí en Valles Centrales también tenemos siempre actividades musicales, pero no tenía mucho conocimiento de ellas, ¿no? Ya fue hasta que tuve esta materia que tuve mucha más claridad, y siendo oaxaqueña, ¿no? Y dices, bueno, es que toda esta información es muy importante de llevarla, porque, por ejemplo, hablamos de las bandas de viento, que es lo que es más conocido aquí en Oaxaca, pero faltan como hablar de las agrupaciones como del tambor y la chirimía, pues sí, de las orquestas, incluso de algunas zonas de la sierra con la marimba. Entonces era muy interesante cómo todas estas culturas musicales muy presentes, pero que no es tan consciente, ¿no? en Oaxaca. Entonces a mí sí me gustó muchísimo la idea, y empezamos a trabajar, sí, como comentaba Gonzalo, con lo documental, pero llegó un momento en el que nos planteamos, bueno, es que hay muy pocas imágenes sobre agrupaciones, seguramente que hay más, y fue que nos acercamos, y creo que de las primeras que visitamos fue la Fundación Bustamante Vasconcelos, y eran muchísimas imágenes, diario revisábamos una por una, y al ir encontrando todo, pues nos daba mucha más pila para seguir, ¿no? Y decíamos, mira, es que aquí, no sé, identificamos instrumentos, o puedes ver incluso la indumentaria, la arquitectura. O sea, nos daba muchos indicios de la presencia musical que siempre ha sido muy, muy fuerte, pero que como oaxaqueños la tenemos tan presente que decimos, pues no sabemos en qué momento apareció, pero pues ahí está, ¿no? Y faltaba, para nosotros era muy, muy emocionante ir encontrando la historia de la música oaxaqueña, ¿no? A través de las fotografías, no solo de los documentos, sino solo de la teoría, ¿no? Doctor, usted que tiene mucha relación con esto del potencial de la especialización de la música, ¿qué opinión tiene sobre la formación profesional de los músicos aquí en Oaxaca, ¿no? Y esta falta de registros? Pues, ¿te refieres al proceso de aprendizaje? De ambas, ¿no? Un poco como la inexistencia, me parece, como de registros documentados bien articulados, y por otro lado, como también esta situación de, bueno, soy oaxaqueña, como comentaba Mari, tenemos tan presente cierta clase de musicalidad como parte de que está en nuestras venas, vamos, pero ni siquiera sabemos de dónde viene, ¿no? Lo que tiene que ver un poco con formación y otro poco con documentación. Pues lo que nosotros vemos es que muchos de estos registros se hacen igual no necesariamente con la intención de crear un documento que pase a la historia, ¿no? Sino son, que era lo interesante, sino son visiones de pues gente que tiene capacidad de tener una cámara, de manejarla, que no tiene tal vez la visión artística, estética, ¿no? De un fotógrafo, ¿no? Pero que el resultado no desmerece, ¿no? Sino al contrario, se crea un documento histórico. También hay que pensar que el acceso a estos registros pues era pues un poco dispar, ¿no? Quizá en la ciudad, en los centros urbanos principales, pues había más posibilidades, a diferencia de pues comunidades que estaban más lejanas, ¿no? Entonces, sin embargo, después de la exposición y después del catálogo, sí nos han comentado que en ciertas comunidades sí hay registros, ¿no? De que alguien por alguna razón pues tenía una cámara y hacía el registro de las agrupaciones musicales, ¿no? Que eso nos faltaría todavía documentar, ¿no?
Mari, ¿a ti cómo te fue durante esta compilación de narrativas también o de experiencias testimoniales de las personas que realmente estaban vinculados con estos archivos? ¿A qué te refieres? O sea, ¿cuál fue tu experiencia al vincularte con personas que estaban trabajando o que más que estaban trabajando tenían estos acervos? ¿Tuviste un involucramiento directo con las personas, con los nietos, los bisnietos? ¿Cómo fue ese proceso? Pues la mayoría de los acervos son pues institucionales, como el del Yago, el del Manuel Toussaint, del Instituto de Investigaciones Estéticas, la Fototeca Nacional. Y creo que el más cercano siempre fue el de la Fundación Bustamante Vasconcelos. Es un archivo familiar muy importante. Porque el que además tiene más datos, tal vez, sí, ¿no? exactamente, porque Registro. sorprendentemente de todos estos acervos, la Fundación Bustamante nos brindó muchísima información en todo momento y sobre todo porque como es una fundación de varios hermanos, cada uno de los hermanos aportaba, ¿no? Aportaba fotografías, aportaba documentos, incluso algunas de las fotografías eran de eventos a los que asistían los hermanos y entonces captaban no solo el evento, la fiesta, captaban a los danzantes, captaban a los músicos y ya nosotros lo que nos tocó fue ir como aislando esas imágenes de ese archivo familiar. Entonces creo que es el más cercano y uno de los más ricos porque además tiene de muchas comunidades de aquí de Oaxaca. Entonces hay algunas comunidades que nos extrañó no encontrar documentos, pero la Fundación Bustamante Vasconcelos sí, o sea, tiene un acceso muy libre, o sea, tú puedes ir y preguntar por la fototeca de la fundación, te dejan acceder al material digital, en físico, o sea, no hay ningún problema, es muy accesible. Y sí, o sea, si vas y preguntas, bueno, ¿y qué información me pueden dar de esta comunidad? Tienen los registros, ¿no? Tienen las fechas, entonces siento que fue el más directo. De ahí en fuera, los demás acervos pues fue más digital, físico algunos, pero también no teníamos mucha información, sobre todo en fechas y autores también. Autores, los nombres a veces no coincidían, las fechas o incluso los lugares, no teníamos datos. Entonces sí fue bastante complejo el hecho de como indagar, ¿no? Por ejemplo, la fotografía de la portada, hasta la fecha queremos saber qué lugar es de Oaxaca. Porque es un registro que aparece en el archivo Manuel Toussaint de 1920, si no recuerdo, de el fotógrafo Luis Márquez Romay. Es una serie de varias fotografías sobre Oaxaca, pero lo interesante, como decía Mari, es que no tenemos el dato preciso de en qué población fue tomada esta imagen, ¿no? Entonces hay otras que vienen al interior, que es un grupo de danzantes, se ve que es la misma comunidad, pero ya rastreamos los... vamos como ojeándolo, ¿sí? Rastreamos en los registros que hay en el archivo Toussaint y no, o sea, no tenemos esa información. Pues bueno, ante eso pues nos quedamos todavía un poco con esa incógnita de en qué lugar habrá sido. Algo similar también pasa con la Fototeca Nacional, sí, en donde solamente te dicen, pues es aproximaciones. Es en una comunidad del Istmo, Valles Centrales, la fecha o un aproximado, pero no hay más información de que dice, bueno, el contexto es la fiesta del pueblo, la llegada de las nuevas autoridades, la inauguración del camino, en fin. Entonces, y en ese sentido, como me decía Mari, sí, los registros que hay en la Fundación Bustamante Vasconcelos, ahí sí hay mayor detalle de eso, ¿no? Sí. De no solo el año, sino el contexto en el cual fue tomada la imagen, ¿no? Para fines del trabajo, así como de etnomusicología,
¿qué piensas sobre tener testimonios que son de tipo fotográfico? ¿Qué nos dicen en relación a los que quizás no sé qué tantos existan, que tengan que ver como con la escritura formalizada, es decir, los pentagramas o la transmisión oral o la transmisión? O sea, ¿qué valor tienen estas representaciones? Pues son muy importantes porque pues pues son documentos, muchas veces tenemos a veces por entrevistas o por tradición oral, cuando vas a campo te dicen, es que en tal comunidad había una orquesta, había cierta agrupación musical, pero solamente tienes el dato a través de forma oral. Lo interesante es cuando esa información la corroboras, por ejemplo, en un documento visual, como en este caso la fotografía, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, nosotros habíamos leído por ahí que instrumentos, por ejemplo, como la guitarra séptima, sí tenían presencia en Oaxaca, ¿no? Que había talleres, había lauderías, etcétera, donde se elaboraban, se reparaban, pero no habíamos visto como imágenes, ¿no? Entonces, al hacer los registros, o bueno, al ir viendo las imágenes, pues empezamos que empiezan a salir estos instrumentos, ¿no? Y en una población que uno pues no pensaría, ¿no? Que tiene esos registros, como es el caso de Jutla de Crespo. También ahí hay la maestra Marisa Pertierra se ha dado la tarea de recolectar todos esos álbumes familiares que hay en la población, y ella tiene, no sé, miles de registros, ¿no? Y para el caso de la música es muy interesante porque hay unas, como te digo, imágenes de orquestas que ya no existen actualmente, ¿no? Con instrumentos que también ya están en desuso en la actualidad, pero que formaron parte de la historia musical, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la investigación etnomusicológica, pues se convierte como en estos testimonios, en estos documentos de validación de esa información que te transmiten por historia oral, por entrevistas, en fin. Bueno, a propósito, y no lo mencioné desde el inicio, quien se comunique en emisión al 951-1860-736 va a tener la posibilidad de una cortesía de aquí, de los doctores. Va a poder llevárselo. Y si no, ¿dónde lo podemos encontrar? En la Biblioteca Beatriz de la Fuente, bueno, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, está en la segunda planta del edificio de Correos, frente a la Catedral, en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, en Educal y en la Galería Resplandor. Ok. Bueno, regresando un poco, antes de haber hecho mi comercial, ¿cómo fue este procedimiento de seleccionar entre todo ese increíble acervo de fotografías? ¿Cómo seleccionaron las que eran necesarias para este archivo y también para la exposición que vino anterior a este archivo? Pues tratamos de elegir material que de alguna manera fuera representativo, ¿no? Digo, lo que va a saltar, lo que salta en una primera instancia, pues es las bandas de viento, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar frecuentemente. Entonces ahí el criterio que hicimos, bueno, ok, vamos a poner imágenes, fotografías de bandas de viento, pero en este caso a lo mejor imágenes de registros muy antiguos, ¿no? Por ejemplo, que sabemos que son de finales del 19, no exactamente, pero por el contexto, intuimos que son de finales del 19, o de, ok, bandas de viento, pero a lo mejor en poblaciones que no son tan conocidas, ¿no? En el caso de las orquestas, bueno, ahí sí tratamos de balancear un poco, ¿no? Porque, digo, no son tan conocidas. Dijimos, bueno, pues sí hay buenos ejemplos, los incluimos. También tuvo que ver la misma disposición del espacio, ¿no? Porque en la exposición que se hizo en marzo en el Álvarez Bravo, la mayor parte de las fotografías que se exhibieron eran las originales, ¿no? Que ya sea que están en el Álvarez como parte de la
del acervo de la colección Toledo, del Álvarez Bravo, o el archivo Hamilton también nos prestó estas imágenes en formato panorámico. La Fundación Bustamante también nos prestó los originales de las fotografías, entonces también era un criterio, ¿no? Decir, bueno, si nos están prestando los originales, pues nos quedamos con esos, ¿no? Bueno, tú como jovencita que también acabas de egresar de una formación profesional como historiadora del arte, me gustaría preguntarte como, ¿por qué encontrarías alguna necesidad en conservar esta clase de guiones y llevarlos ya al trabajo de museografía? Bueno, desde la historia del arte, bueno, además de que es importante hacer historia de lo que es la cultura musical en Oaxaca, siempre es importante también el mostrar, ¿no? Las imágenes nos parecían, pues, un material que, como mencionaba Gonzalo, se queda en el acervo y nosotros los podemos ver, ¿no? Y podemos decir, ay, hay una foto de tal banda de viento en esta comunidad y puedes ir a consultarla cuando quieras. Pero creemos que es muy valioso que no solo los investigadores o no solo los estudiantes podamos tener acceso a ellos, sino que muchas más personas o mismas personas de estas comunidades puedan verlo, ¿no? Y reconocerse y reconocer la cultura musical de Oaxaca, de las diferentes áreas de Oaxaca, porque incluso mencionábamos en algún momento hay comunidades de las que no tenemos registro alguno, pero que sí nos preguntan o sí nos han llegado a preguntar, ¿y de aquí encontraron algo? O nos gustaría saber en mi comunidad qué antecedentes encuentran, ¿no? Entonces también hay mucho interés por parte de las personas de que les contemos, ¿no? Y a veces, aunque quisiéramos, no lo hay. Entonces era como muy interesante, ya una vez que los encontramos, llevarlo, que lo conozcan y que se acerquen a lo que precisamente te comentaba, la cultura musical, que aunque la tenemos muy presente, aún se desconoce bastante de sus antecedentes, ¿no? O sea, nosotros podemos decir, sí, bueno, pues en tal texto se menciona estos antecedentes de esta región, pero no queremos que se quede solo ahí, ¿no? Sino que puedan adquirir, y luego más con el catálogo, que lo puedan adquirir y que puedan apreciar esta compilación, porque pues no la van a encontrar así, ¿no? Como por pedacitos. Esta ya es una compilación muy importante por los registros y muy importante también para nosotros por pues todo el trabajo que hay detrás también de estas familias, de estos acervos, por resguardarlos, ¿no? Bueno, algo de lo que yo notaba ya sobre lo que viene explicado en el texto es que hablan de las distinciones entre géneros, familias musicales y sobre todo pues un poco de la herencia cultural. ¿Qué podría decirnos sobre estas clases, ¿no? Ya me había mencionado como generalmente que estamos muy ligados como con las orquestas de viento, con lo filarmónico y qué otras cosas se encontraron durante su trabajo documental. Pues que la historia de, digamos, de la música de Oaxaca en ese sentido, pues ha sido una continua renovación, procesos de ida y vuelta, ¿no? De introducción de no solo de instrumentos, sino tal vez de géneros que no te imaginarías que tendrían presencia en esta región de México, pero por cuestiones de migración, pues bueno, están ahí, no solo llegaron, sino se apropiaron, ¿no? Pues como una vida musical muy dinámica, ¿no? Que de hecho lo vemos actualmente, ¿no? O sea, están lo que llamaríamos música tradicional, pues está a la par de otras músicas, ¿no? Electrónico, rock, rap, en fin, no es que estén peleadas, sino pues están en el mismo escenario, ¿no? Entonces, pues lo que vemos a través de esos registros es algo similar, ¿no? Al mismo tiempo que los municipios, por ejemplo, impulsaban las bandas, pues bueno, también había otras agrupaciones, como ya lo hemos mencionado, las orquestas,
las agrupaciones de Chirimí y Tambor, entre otros, ¿no? Mari, yo vi que existían algunas bandas que incluso eran solo de mujeres. ¿Qué opinión tienes sobre esto de encontrar acervos históricos donde no hay esta diferencia o a lo mejor tienen participaciones ya documentadas de mujeres en la música? Pues para nosotros fue muy importante encontrar, hasta el momento tenemos una imagen de una agrupación de solo señoritas, es de Jutla de Crespo precisamente, de la colección de la maestra Marisa Pertierra, y fue muy emocionante porque además trae los nombres de las familias de señoritas, digamos, de ese momento, y sobre todo porque en un momento en la presentación que tuvimos en el Álvarez Bravo mencionaba Judith Romero la gran diferencia que hay actualmente en la que en bandas de viento, en orquestas, ya tenemos mucha presencia de mujeres, pero si revisas esa foto, pudieran parecer muchos años, tal vez no tantos, y no, o sea, era muy complicado para nosotros encontrar una mujer en bandas de viento, sobre todo en comunidades, ¿no? Entonces en Ejutla fue muy interesante porque además eran agrupaciones con danza, y en la danza pues sí, era como más normal, por así decirlo, encontrar mujeres, pero más bien en danza, no en música. Entonces, esa imagen, desde que la vimos dijimos sí, o sea, no hubo duda de que se iba a mostrar, tenía que estar, porque es importante visibilizar la presencia de las mujeres en la música en Oaxaca, porque actualmente también muchas mujeres oaxaqueñas tienen una gran presencia en la música. Y actualmente igual podemos pensar que, bueno, sí, cantantes en las orquestas, en las bandas, pero es hasta hace muy poco, ¿no? Entonces para nosotros es muy, muy importante esa fotografía, ¿no? Doctor, ¿dónde más van a estar presentando este catálogo y qué próximos proyectos se vienen a partir del mismo? Pues hay la intención de presentar el catálogo y posiblemente la exposición en Ciudad de México. Estamos todavía gestionando los espacios porque a través de redes sociales pues sí nos han sugerido que se lleve la exposición a Ciudad de México, ¿no? No solamente limitarla a Oaxaca, sino también hay interés allá en Ciudad de México y quizá en otros espacios, ¿no? Bueno, pues en general los exhortamos a que consulten el trabajo, es de una editorial además oaxaqueña, ¿no? Se pretendieron hacer muchos convenios, es muy importante reconocer el valor que tienen estos trabajos documentales dentro de la historia del arte mismo de Oaxaca. Me gustaría pues invitarlos a que busquen en los distintos acervos donde puedan, si no pueden adquirirlo, aunque el precio es realmente bastante módico por la calidad del trabajo de diseño y de edición que viene detrás, porque bueno, pues necesitamos seguir contribuyendo a crear una cultura documentada, una cultura musical más extensa y bueno, y capaz si pueden encontrarse y reconocerse a sí mismos, ¿no? Pues para finalizar, Mari, pues que nos des algunas ideas de dónde se puede consultar nuevamente y dónde se puede adquirir, ¿no? Se puede consultar en la Fundación Bustamante Vasconcelos, otra vez en la Biblioteca Beatriz de la Fuente, en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y próximamente en el Yago. Doctor, finalmente, pues, ¿qué se viene a partir de este proyecto, ¿no? ¿Hacia dónde quiere seguir creciendo? Esta es una primera etapa, que como te decía al principio, pues llegamos de manera un poco indirecta, pero eso también nos da la posibilidad de seguir rastreando en otros archivos que ya nos han comentado gente por redes o cuando se acercan a las presentaciones, que hay poblaciones en donde tienen este tipo de materiales, entonces nos interesaría seguir documentando estas imágenes, ¿no? Bueno, pues esto fue todo para su episodio de Tertulia Digital. Los invitamos a que pues llamen en el momento y también a que acudan a las siguientes presentaciones. Clarisa Camargo, hasta la próxima. Gracias.